Una alegría estar acá. Me di besos y abrazos con varios recién. Y bueno, la verdad que es una bendición estar, es una bendición poder hablar sobre la gracia. Sé que están en un mes como iglesia especial hablando sobre este tema. Y cuando Alan me invitó a venir, la verdad es que no tuve más que palabras de agradecimiento para con Dios, porque si hay un tema que tiene que ver con mi conversión y con mi historia de un antes y un después con Dios, es la gracia. Así que es un privilegio poder hoy compartir algo de eso con ustedes. Lo que traje para compartir es un poco mi historia con Dios, que obviamente vamos a leer la Biblia, pero no pretende ser un estudio teológico, sino algo muy personal, muy del corazón, que espero realmente que les sirva, que se puedan identificar y que Dios les hable a través de eso. Traje un PowerPoint, gracias. Para empezar les quiero compartir algo que da un poco el puntapié inicial a lo que les quiero compartir hoy. A mí, los que me conocen saben que si hay algo que me gusta mucho, mucho, mucho es leer. Me encanta leer, me la paso leyendo, y algo que disfruto mucho leer son biografías. Soy psicóloga, tal vez sea por eso, pero me gusta ver los procesos de las personas, cómo atravesaron cosas, por qué reaccionaron de cierta manera. Así que leo las biografías que me llegan a las manos, sea la que sea, a mí me entusiasma leerla. En el 2010 me compré esta biografía, que es la historia de Ricky Martin, que ahora les voy a contar en unos minutos por qué decidí comprarla. Y cuando la leía me topé con algunos párrafos que me impresionaron mucho y se los quería compartir. En la página 91 del libro hay un título que es Buscando a Dios. Y él empieza diciendo: durante ese verano en Broadway, conocí a una muchacha húngara que era la peluquera de la obra. Pasábamos horas y horas hablando y me empezó a gustar. Sentía que el corazón me saltaba cada vez que la veía. La invité a salir de todas las maneras imaginables, pero ella siempre me daba la misma respuesta: no puedo salir con vos si no vamos juntos a mi iglesia. Y como a mí la chica me gustaba y mucho, le dije no hay problema, vamos, así que fui. Como era verano, la iglesia hacía sus servicios en el parque. Me tuve que levantar a las 7 de la mañana para ir, pero fui. Aunque llegué a aquella iglesia porque estaba siguiendo a una chica que me gustaba, creo que también llegué allí porque en ese momento era algo que necesitaba. Pasé poco más de 2 meses yendo a la iglesia cada semana y más de una vez por semana incluso, leyendo la Biblia, haciendo estudios bíblicos. Jesucristo era un hombre tan sabio, tan maravilloso. Descubrí una belleza increíble en sus palabras. Mi vida estaba, en ese punto, en una locura total. Había sido pura locura y la simplicidad de esos momentos compartidos con los demás jóvenes de la iglesia me hacían sentir muy bien. Era un ambiente muy tranquilo, muy sano, me daba paz. Esa iglesia llegó a regir mi vida y hasta hubo un punto en que consideré bautizarme, pero finalmente no lo hice. Me costó cambiar mi forma de pensar debido a los códigos que estaban bastante impregnados. Y a medida que avanzaba en mis estudios, empecé a hacerme más y más preguntas. Me leí toda la Biblia más de una vez, hasta que en uno de los grupos de estudio a los que asistía me dijeron: si no te arrepientes de tus pecados y aceptas a Jesús como tu único Salvador, no vas a entrar al cielo. La afirmación me impactó profundamente. Entonces dije, esperen un momento, ¿qué quieren decir con esto? ¿Me están diciendo que toda la gente que yo amo fallecida, que amo con locura, que han sido buenas personas, pero no han conocido a Cristo, no van a ir al cielo? Bueno, sí, me respondieron. Entonces me surgieron muchas más preguntas. ¿Qué pasa con el resto del mundo que no sigue estas creencias? ¿Están todos en el infierno? Pensé y pienso todavía que estas declaraciones traen mucha arrogancia. Así que en ese momento me enfrenté con un conflicto irreconciliable para mí. Finalmente me di cuenta de que de eso no se trataba el cristianismo. Yo llevaba meses leyendo sobre Jesús, había anotado sus enseñanzas y en eso encontraba una serie de leyes creadas por los hombres que nada tenían que ver con él y que no tenían mucho sentido. En la iglesia sentía que me atacaban pero me amaban, me aceptaban pero me excluían, depende de lo que hacía.
Llegó un punto en que las contradicciones fueron simplemente demasiadas, entonces dejé de ir a la iglesia y comprendí que había cerrado otra etapa de mi vida. Estoy muy agradecido por lo que aprendí en esos meses, porque sin duda alguna me enseñaron mensajes maravillosos que hoy llevo conmigo. Pero por otro lado me di cuenta que la interpretación del hombre, de cualquier tipo de lectura, la mejor incluso, puede ser dañina cuando se utiliza para controlar a las masas. A mí me impactó muchísimo leer esto. Creo que todos sabemos quién es Ricky Martin, sabemos algo de su vida hasta acá. ¿Y por qué me impactó? En el verano en diciembre, sí, en el verano del 2002-2003, yo estaba en la UAP estudiando y me había quedado todo diciembre para rendir mis finales. Tenía 4 finales que no quería patearlos para febrero, así que dije, bueno, me quedo hasta el 22 de diciembre y los rindo. Y con una amiga que se llama Tamara, nos quedábamos las dos a estudiar hasta esa fecha lo mismo. Y un amigo nos ofreció su casa. Nosotras estábamos en el internado, no sé cuántos conocen la Universidad Adventista del Plata, el internado, el sistema de un internado. Cuando estás interna y te dan la posibilidad de salir del internado, ni lo pensás. O sea, que nuestro amigo nos ofreció quedarnos en su casa porque él se iba, no iba a rendir nada. A los 2 segundos estábamos con el bolso hecho en la casa de nuestro amigo Diego para estudiar. Cuando uno tiene que estudiar mucho y no tenés ganas, no sé si les habrá pasado con estudio o con algún trabajo, cualquier idea que jamás te llamaría la atención pasa a ser un plan tremendamente interesante. No sé si les ha pasado. Uno se siente a estudiar y de repente se te ocurren 1000 cosas para hacer que nunca harías. Y en uno de esos momentos de falta de motivación con el estudio, me puse a hojear una pila de revistas que tenía mi amigo al costado de la mesa del comedor. Y encuentro una entrevista que le habían hecho a Ricky Martin. La verdad que no soy fanática, no es que me guste su música ni nada, pero no tenía ganas de estudiar, así que la leí. Y me impactó mucho esa entrevista, año 2002, esto se escribió en el 2010. Me impactó mucho porque en las entrevistas a artistas, a celebrities, siempre más o menos las preguntas y las charlas son las mismas. Uno ya medio que sabe lo que le van a preguntar, no sé, cómo son las fans de Argentina, cómo empezó con la carrera. Y esas eran las preguntas de la entrevista, pero lo interesante es que él todas las respuestas medio que las forzaba para un lugar que no tenía nada que ver con lo que el entrevistador le estaba preguntando, que era a su búsqueda espiritual. Todo lo terminaba como llevando a ese lado, y se notaba como una angustia de alguien que siente el vacío existencial, que para los que lo hemos sentido uno enseguida capta eso. Que me impactó muchísimo. Decía, es pobre hombre, o sea, le están preguntando por unas fans y termina hablando de espiritualidad, del vacío, de lo que da sentido a la vida o no. Me marcó mucho esa entrevista. Cuando la terminé de leer, en mi ansia por hacer algo con eso que había leído, empecé a pensar, ¿cómo puedo hacer para hablarle de Dios a Ricky Martin? Porque lo que necesita es conocer a Dios. Entonces empecé a pensar, bueno, capaz que si me contacto con algún club de fans, le escribo, que le hizo entrevista, las cosas que él decía, y se le hacen llegar de alguna manera. Y me puse a hacer la carta, me acuerdo que oré y dije, bueno, Señor, ayúdame a... Y me puse a escribir, y cuando empecé a escribir esa carta tuve uno de los tantos momentos de quiebre que tuve en mi búsqueda sincera de Dios. Que es que le quería contestar cosas y me daba cuenta que las dudas de él eran las mías, que mucho de esto que él contaba me pasaba a mí. O sea, Jesús es bueno, te salva, pero si no haces las cosas bien te condena. En la iglesia somos todos aceptados, pero a la vez estamos todos cuidando que no se noten ciertas cosas. ¿Cómo es? ¿No? Y en esa tarde tuve un encuentro con Dios muy fuerte de pedirle que me ayude a entender quién era. Porque no tenía contenido sano o contenido elevador o que a Ricky Martin pudiera animarlo. Lejos de él era, bueno, lloremos juntos, me pasa lo mismo que a vos. Y ahí empieza una búsqueda, me acuerdo que esa tarde empecé a leer cosas en la Biblia y un texto que me marcó, a ver si es este. Texto súper conocido. Juan 8:32 dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre.
todos los que estamos en la iglesia, yo soy adventista de cuna, nieta de pastor, hija de pastor, hermana de pastor. Crecimos mucho con el concepto de la verdad y de estar en la verdad y en la iglesia verdadera. Así que con eso yo me podía identificar. Ahora, con la segunda parte del texto de te hará libre, no, porque si había algo que yo no sentía, era libertad. Yo me sentía bastante encorsetada con tener que ser de una manera y con lo que Dios demandaba, y yo le pedía que me ayude, pero a la vez era como hacer fuerza para que eso pase en el día a día. Y me quedé pensando mucho en este texto, ¿no? Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Si la verdad me hacía libre, yo no sabía cuál era la verdad, porque yo libre no me sentía. Buscando, llego a este otro texto, que es ¿qué es la verdad? Hay varios versículos en la Biblia, y este también es bastante conocido. Juan 14:6. Jesús es el camino, la verdad y la vida. O sea, que ante mi pregunta de cuál era la verdad, ¿cuál es la verdad? Jesús. Entonces Jesús era la verdad y la verdad me iba a hacer libre, pero libre no me sentía, con lo cual llegué a la conclusión de que había algo en esa búsqueda de la verdad que yo no estaba encontrando. Buscando más textos, encuentro entre varios que es, lo encontramos si lo buscamos de todo corazón. ¿Qué sería buscarlo de todo corazón? Porque yo sentía que lo buscaba de todo corazón. De hecho, desde muy chica, recuerdo, no sé, en el secundario me levantaba a las 5 de la mañana para hacer el culto, porque en Balcarce, que es el otro colegio adventista con internado, a las 6:30 teníamos la clase de Biblia. Entonces a las 5 de la mañana, o sea, yo buscaba, de verdad buscaba. ¿Qué sería buscarlo de todo corazón? Ponerle un poco más. Buscando, ¿qué significaría esto de buscarlo de todo corazón? Busqué a qué se le llama corazón en la Biblia. Y me encontré con varios textos. El primero que encontré en Génesis 6:5 decía todo designio de los pensamientos del corazón. El texto sigue diciendo del hombre iban de continuo solamente al mal. Pero me impactó esto de todo designio de los pensamientos del corazón, o sea, el corazón pensaba, ¿no? Esa era la idea que me quedó. Otro texto, Salmos 139:23, dice, Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Ahí le dice a Dios que en el corazón él tenía pensamientos, se iba repitiendo la misma idea. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Con lo cual, la conclusión, hay muchísimos textos, resumí algunos para traerles, pero la conclusión es que en la Biblia el corazón tiene que ver con los pensamientos. Y buscando en el comentario bíblico, encontré la explicación de que los hebreos tenían como centro de los pensamientos, como centro del intelecto, el corazón. A diferencia de nosotros, que centramos los pensamientos y el intelecto en la mente, en la cabeza, ¿no? Y para ellos las emociones, que es lo que nosotros relacionamos con el corazón, se asentaban en las entrañas. Este es el pensamiento hebreo. Así que el corazón en la Biblia era pensamientos y mentes. Si lo busco, si seguí siguiendo el hilo con el que yo venía, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. La verdad es Jesús, y encuentro a Jesús si lo busco de todo corazón, o sea, si lo busco con todo ¿qué? Con toda la mente, con todo el pensamiento. Esa tarde, yo lo que estaba estudiando para rendir era una materia de psicología clínica que explicaba el funcionamiento de la terapia cognitiva. Que les voy a contar algo de esto porque es bastante llamativo que justo esa tarde haya estudiado esto, y es una teoría psicológica absolutamente coherente con la Biblia, que eso lo podemos hablar en otro momento, pero ensambla perfectamente con lo que la Biblia explica sobre cómo funcionan nuestros pensamientos y nuestras... Esta teoría la creó Aaron Beck en 1960. Aaron Beck es un psicólogo americano. Él se puso a estudiar pacientes con depresión
y se empezó a preguntar por qué ante un mismo acontecimiento había personas que reaccionaban de maneras tan distintas. Ante una misma situación había gente que se deprimía, que no le encontraba sentido a la vida, que estaba mal, que estaba triste. Había gente que ante esa misma situación encontraba un motor para generar cambios y era transformada, era un antes y un después para bien esa situación difícil. Y había personas que quedaban igual. O sea, pasado el momento de crisis, ni se deprimían ni hacían grandes cambios en positivo. Entonces él se pregunta cuál es la diferencia. Y lo que él estudia es que nuestras emociones no están condicionadas por lo que nos pasa, sino por lo que creemos de lo que nos pasa. ¿No? Entonces él hace un ABC para explicar el funcionamiento de la mente. Él decía que ante el mismo acontecimiento o situación, todos tenemos pensamientos o creencias que generan la C, que es la consecuencia de eso, que es sentirnos de cierta manera y actuar de cierta manera, ¿no? En base a cómo nos sentimos, por lo general terminamos tomando decisiones y llevando a la acción. Esto me hizo mucho sentido después de los textos que había leído. ¿No? Si lo busco a Dios con todos mis pensamientos, quiere decir que todo lo que yo pienso de Dios condiciona mi forma de verlo a Dios y condiciona cómo me siento, que en ese momento yo lo que no sentía para nada era libertad. Y los quiero invitar a hacer un ejercicio antes de seguir con el tema. Si tienen hojas, si tienen virome, si no, sé que los chicos tienen para repartir. Hay 3 preguntas que, siguiendo este patrón, nos vamos a responder hoy. Yo después les cuento qué escribí yo cuando ese día hice este ejercicio. Esto es personal, no miren el papel del de al lado. Nos vamos a contestar a estas 3 preguntas. Primero, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios para vos? ¿Cómo describirías a Dios, lo bueno y lo malo? Y acá es importante que salgamos de frases armadas y de verdad seamos honestos con nosotros mismos de, bueno, ¿qué creemos de Dios? Hasta en esos momentos que no quisiéramos que nadie escuche nuestros pensamientos porque se horrorizarían, pero uno sabe que esos pensamientos están. ¿Cómo es Dios? Describir lo bueno y lo malo. Segundo, ¿cómo te hace sentir que Dios sea de esa manera que escribiste en la pregunta 1? Para bien y para mal. ¿Qué emociones te genera? ¿Alegría, culpa, vergüenza, frustración, gozo? ¿Qué? Y la tercera pregunta, y creo que se lee medio, se las leo. ¿Qué emociones experimentás en el día a día al pensar sobre Dios de esa manera? La primera pregunta, ¿qué pienso sobre Dios? Segundo, ¿cómo me hace sentir eso que pienso? Y tercera, ¿cómo creo que me afecta eso que escribí antes en mi forma de vivir el día a día y relacionarme con Dios y con la vida, ¿no? Les doy unos minutitos para que piensen en esto, sean honestos. Si no lo escriben, piénsenlo después, lo pueden hacer en otro momento. No me lo tienen que dar ni nada, eso les queda a ustedes. Nadie se los lee, es de ustedes con Dios.
¿Cuántos terminaron? Bien. Bien. Los que terminaron, ¿les resultó fácil contestar a estas preguntas? ¿Sí? ¿No? ¿La mayoría más o menos? Yo les cuento qué me pasó a mí. En una primera etapa escribí bastante cosas que eran más de la boca para afuera y con el tiempo pude ir encontrando respuestas más profundas que duelen. Creo que por eso no aparecen todas juntas la primera vez que uno lo piensa. ¿Cuántos no terminaron? Estamos, sí, algún. Ok. Un segundito más y seguimos. Se activó de nuevo. Bien. Algunas citas que encontré que tienen que ver con esto que acabamos de escribir y con este ABC de la terapia cognitiva que les contaba. Se lee medio mal, pero se los leo yo desde acá. Hay infinidad de citas, si se ponen a buscar sobre este tema, que tienen que ver con ampliar o desarrollar estos mismos conceptos. Elegí estas 3 porque me pareció que resumían como las ideas principales. En los libros de Elena de White, la primera cita que encontré que un poco avalaba esto del ABC de la terapia cognitiva es que nuestros pensamientos y propósitos son la fuente secreta de nuestra acción y por ello determinan nuestro carácter. Este ABC, lo que pienso determina mi carácter, determina mis emociones, pensamientos. Segunda cita, El Camino a Cristo. Satanás ha obrado para lograr que la gente tema a Dios como un ser que es implacable, juez severo, duro y estricto. Pintó al Creador como un ser que está velando con ojos celosos por discernir los errores y faltas de los hombres para visitarlos con juicio. Cuando leí esta cita, juro que me vino en automático a la mente un corito. Yo cantaba en cuna infantes, espero que no se cante más, que dice: cuidadito tus ojitos lo que miran. ¿Lo conocen? Cuidadito tus manitos lo que tocan, porque hay un Dios de amor que mirándote está. Cuidadito tus ojitos lo que miran. ¿No esta idea de Dios? Decía Ricky Martin, me quieren pero me excluyen y me aceptan. Leí esta cita y me acordé de ese corito. Satanás ha obrado para lograr que la gente tema a Dios y fíjense todos los pensamientos que ha instalado en nosotros sobre el carácter de Dios. Tercera cita, la leo de acá que ahí no se lee bien. Satanás se esfuerza siempre en presentar de un modo falso el carácter de Dios. Atribuye al Creador la crueldad inherente a su propio carácter, la incorpora en sistemas religiosos y le da expresión en diversas formas de culto. Sucede así que las inteligencias de los hombres son cegadas. Satanás se esfuerza siempre, todos los días, todo el tiempo, para presentarnos de un modo falso el carácter de Dios. Si pasamos esto a este ABC, ¿cuál sería la imagen satánica, esta verdad que Satanás trata todos los días de poner en nuestra cabeza? ¿Cómo es Dios? Dios sería un Dios exigente, severo, castigador, un Dios que me da lo que merezco, obtengo lo que merezco, depende cómo me porto, qué hago, cómo guardo los mandamientos, me va. Si me alejo va a haber consecuencias, ¿no? El infierno, la persecución, todas estas ideas que tenemos. Y se molesta si no hago lo que Él dice. Es un Dios que se enoja, que es molesto. Esta es mi lista. Recién les decía que yo quería compartir con ustedes la lista que hice en ese momento. ¿Cómo me hacía sentir eso? ¿Qué consecuencias traía en mi día a día? Que tenía miedo,
que me la pasaba sintiéndome culpable, la frustración de nunca estar a la altura, de todos los días levantarte, orar, buscar a Dios y nunca llegar a las expectativas de lo que se supone que tenía que ser. Estar angustiada, esto claramente generaba angustia, intranquila, ansiosa. Legalismo, ¿no? Cuando Satanás logra que nuestra imagen de Dios esté distorsionada, vivimos, o nos vamos, o largamos todo porque es insoportable la vida cristiana entre comillas, o nos quedamos y la pasamos muy mal, ¿no? Cayendo en el legalismo y en creer que tenemos que cumplir normas y que la Biblia es un libro lleno de leyes y reglas que tenemos que cumplir. No sé qué encontraron ustedes en su lista, pero para mí fue un alivio encontrar estas citas que explicaban que lo que me pasaba era normal. Que lo que me pasa a mí, me pasaba a mí en ese momento, a todos los que buscamos sinceramente a Dios, nos tiene que haber pasado, estar pasando, y si no lo estamos viviendo con esa intensidad, en algún momento se tiene que asomar la idea o la tentación de pensar que Dios tiene que ver con algo de esto. Esa imagen de Dios también convivía con esta otra que también estaba en la lista, que todas son cosas que están en la Biblia, de paso. ¿Cómo es Dios? Los pensamientos, bueno, Dios es amor, es misericordioso, es paciente, es justo, es bueno, nos salva, es todopoderoso, puede todo lo que nosotros no, es majestuoso, es santo, nos libera, es amigo, hace lo que yo no puedo hacer. ¿Cómo nos hace vivir, estar conectados con esa imagen de Dios? Frutos del Espíritu, ¿no? Paz, aceptación, amor, sentir que pertenecemos, gozo, paciencia, benignidad, dominio propio, fe, mansedumbre, estar satisfechos con la vida en general y la prosperidad, ¿no? Creer que Dios quiere que seamos prósperos en todas nuestras áreas. Y ahí están los textos también. Cuando convivimos con estas dos imágenes de Dios que Satanás se encarga de que convivan en cada uno de nosotros, nuestra imagen de Dios es esta, nuestra percepción de Dios es esta. Es un lío, es un caos, no se entiende, es incoherente. Por un lado esto, por otro lado lo contrario. Y lo peor es que cuando leemos la Biblia a la luz de esta incoherencia y de este ruido que tenemos en la cabeza sobre cómo será realmente Dios, encontramos textos que justifican todo. ¿No? Hay textos en el Antiguo Testamento, no sé qué les habrá pasado a ustedes, pero para mí fueron tremendos de entender. O sea, Dios es amor, pero se enoja y manda fuego y rompe todo. ¿Cómo es? ¿No? Entonces, esta es la imagen de Dios con la que al menos yo conviví muchísimo tiempo de mi vida y con la que Satanás se encarga de que convivamos absolutamente todos los días. ¿Qué pasa cuando entendemos esto? ¿No? Cuando entendemos que tenemos que cuestionar absolutamente todo lo que nos enseñaron sobre Dios. La Biblia dice que no podemos poner vino nuevo en odres viejos, no podemos poner ideas nuevas de Dios en una mente vieja, con lo cual esta mente vieja la tenemos que tener conciencia de esta mente vieja, tener en claro que es algo de lo que ustedes acaban de anotar, y saber que ese no es Dios. O sea, un Dios que es presentado por Satanás como implacable, severo, duro, estricto, ese es el Dios de Satanás. Ese es Satanás reflejando sus propios atributos en el carácter de Dios. Y Satanás creando atributos humanos en Dios, porque terminamos adjudicándole a Dios atributos que son muy humanos, ¿no? Como si se enoja, y no tiene que ver eso con Dios, sino con Satanás y con lo que él trata de transmitir sobre Dios distorsionadamente. Para conocer a Dios vamos a tener que replantearnos absolutamente todo lo que aprendimos sobre Él. Para entender a Dios en su revelación con Jesús en el Nuevo Testamento, tenemos que estar dispuestos a cuestionarnos las ideas negativas que tenemos sobre Dios. Si no, terminamos leyendo textos que son absolutamente esperanzadores, renovadores, que nos hacen bien a la luz de esa incoherencia que veíamos antes, ¿no? De esas imágenes de Dios que se enciman y no se entiende.
Y hay un texto, que es el que aparece ahí abajo, que no se lee bien, que está en Salmo 126, 5 y 6. Si alguien lo quiere buscar y lo leemos, que tiene que ver con qué nos pasa cuando entramos en este proceso de cuestionar el verdadero carácter de Dios, de preguntarnos realmente cómo es Dios, de buscar y estar dispuestos a replantear todos los pensamientos y las creencias con las que crecimos, aprendimos, escuchamos sobre Él. Si alguien lo tiene y lo quiere leer. Salmo 126, 5 y 6. Bien. La búsqueda sincera del Dios verdadero, del verdadero carácter de Dios, ¿qué genera según este versículo? Regocijo es la consecuencia final, pero al principio, ¿de qué habla? De lágrimas. Cuando uno empieza a cuestionarse lo que cree de Dios, genera lágrimas, genera mucha confusión. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado esto en algún momento de su vida en la búsqueda sincera de Dios? ¿Cuántos han sentido confusión, contradicción? Bueno, la Biblia habla de esto, o sea, nos tiene que generar eso, ¿no? Si hay cosas que no nos hacen sentir en paz con Dios sobre Dios, es importante que sepamos que es parte natural del proceso, ¿no? De ese proceso de transformación y de cuestionar nuestras creencias. ¿Cuál sería la imagen restaurada de Dios? ¿No? La verdad nos hace libres. ¿Qué me hace libre? ¿Cómo me tengo que sentir y cómo tengo que actuar en mi día a día si realmente me siento libre? Si vamos a la C, la consecuencia es estar seguro de que soy aceptado y amada, haga lo que haga. Vivo en paz. Vivo en amor porque siento que pertenezco, ¿no? Y sentir que uno pertenece, sea uno quien sea y como sea, con lo bueno y lo malo, es oro en polvo, ¿no? Sentir que no tenemos que fingir ni que ser nada que no somos. Satisfacción en la vida porque confío, ¿no? Confío que si algo no está como quisiera, Dios está obrando y algo va a pasar y algo va a ser revelado y algo va a ser renovado en Dios. Y estoy satisfecho por eso, aunque en el momento esté triste o estoy atravesando una situación difícil. Prosperidad, abundancia. Y prosperidad y abundancia porque recibo por gracia, ¿no? Porque entiendo que gratuitamente soy aceptado, soy amado, recibo lo que tengo, no tengo que portarme bien o hacer méritos para pagar eso que recibí porque es un regalo. Y esto se genera cuando estamos convencidos de que Dios es bueno, de que es amor, de que no cambia y de que todo esto es solamente por gracia. El carácter de Dios es este y es revelado en Jesús cuando viene a la tierra de esta manera. Por más que haya textos que nos hagan ruido, que nos parezcan que no tienen que ver con esto, cuando Jesús viene a la tierra, viene a desterrar todas las creencias que había sobre Dios, sobre el Dios del Antiguo Testamento, ¿no? Estas creencias que habían generado el legalismo en la religión, el fariseísmo, el que todo tenga que ver con obras, cosa que hasta hoy venimos arrastrando. Y a mí me encanta leer a Jesús a la luz de este Dios y de lo que Jesús viene a mostrar de Dios, porque Jesús cuando viene es absolutamente incorrecto. O sea, él dice cosas que los religiosos, los legalistas, los que estaban centrados en portarse bien, los ponía como locos. No podían soportar que Jesús esté diciendo eso, era blasfemia. Y Dios viene a hablar de este Dios que a veces nos parece light. No es como que pensar que Dios es puro amor y nos da todo sin que hagamos nada, y es gracia, y es todo porque Él quiere que así sea, y no me pide que haga nada más que lo acepte. Nos hace ruido, es como que no podemos soportar no hacer nada para merecer, ¿no? Y es justamente eso lo que vino Jesús a mostrar y lo que está llena la Biblia de textos donde hablan de esto. Y hay un texto, después vuelvo a esto, un texto que me impacta mucho de Jesús, ¿no? Que viene a mostrarnos el carácter de Dios. La gente le pregunta a Jesús, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos?
¿no? Es como que Jesús venía a hablar de salvación, de que todo lo podíamos en Él y no podemos soportarlo, ¿no? Es como, bueno, ¿yo qué tengo que hacer? ¿No? ¿Dónde está la listita de lo que tengo que cumplir? Y Jesús responde, lo único que Dios quiere es que crean en mí. O sea, no se trata de ustedes, no se trata de vos, de lo que hagas, de no hagas, de cómo te portes. Que creas en mí, que yo soy el que puede. Nada podemos separados del amor de Dios. Otro texto, nada. Como Jesús todo el tiempo pone el foco de nuevo en Él y en su carácter. Y cuando Pablo descubre esto, termina diciéndole a Dios, gracias porque Jesucristo me ha liberado. Y este texto tiene mucho sentido para mí, porque tiene que ver con la verdad que nos hace libres, ¿no? La verdad que nos libera. Jesús nos libera porque Jesús vino a romper todas esas ideas del Antiguo Testamento sobre Dios y vino a generar en nosotros los frutos del Espíritu. Y de eso se trata la Biblia, ¿no? La Biblia no es un libro de reglas, sino es un mensaje de amor y de la relación que Dios quiere entablar con el hombre, ¿no? Que nos va buscando. Sé que Alan les habló sobre esto, de cómo Dios en la Biblia todo el tiempo está buscando al ser humano y no al revés. Y quisiera que hagamos un ejercicio más para ir cerrando, que tiene que ver con lo que escribieron ahí y con lo que hablamos recién. Me gustaría que ustedes tengan un momento con Dios donde puedan conectar con esto. Este mensaje, el mensaje de esta mañana, no pretende traer ideas acabadas sobre Dios. Sería imposible, vamos a estar la eternidad estudiándolo y conociéndolo. Pero lo que más quería compartir con ustedes es que si las emociones que les genera pensar en Dios y creer en Dios tienen que ver con culpa, con miedo, con frustración, ese no es Dios, ¿no? Ese no es el Dios que Jesús vino a revelar. Si convivimos con esas emociones en nuestra vida cristiana, se nos tiene que prender una alarma que nos recuerde que no es por ahí, que ese no es el mensaje que Jesús vino a traer. Y antes dirá, no me quería olvidar de esto, les dije que me gustaba mucho leer. Y los adventistas somos de leer mucho. Estos son 3 libros que a mí me marcaron, ¿no? 3 libros de los tantos que he leído sobre la gracia, que han sido un antes y un después para mí, y se los quería compartir. Porque leer la Biblia, leer Elena de White es nuestra guía, es nuestro faro, pero a veces estamos tan acostumbrados a leer ciertos textos y ciertas citas que siempre terminamos encontrando lo mismo. Porque nuestra mente está condicionada a interpretarlo de una manera. A veces encontramos que alguien que no tiene que ver con lo que leímos por ahí durante toda la vida, da una nueva mirada a un texto, a una cita, y es aire fresco, ¿no? Y es como Dios también nos puede hablar. Así que los invito, si les gusta leer, a poder tener estos libros y leer sobre la gracia. ¿Qué es gracia? El Evangelio de los Andrajosos es mi libro preferido por excelencia, además de la Biblia, de los textos de Elena de White, es el que a mí me ha marcado. Es un libro que de punta a punta habla sobre la gracia, de una manera hermosa. El segundo libro que me marcó es Camine con Dios. Es un diario íntimo de la experiencia de una persona que buscó a Dios de todo corazón y que pasó por todas esas emociones y esos sentimientos que desearíamos no tener sobre Dios, y cómo él fue buscándolo fuera de todas las estructuras y encontrando joyas de Dios en ese caminar con Dios. El tercer libro se llama El Dios Pródigo. Y me encantó este libro, el título, cuando lo encontré, porque estaba enfocado en Dios y no en el hijo pródigo que somos nosotros. Como que siempre hablamos del hijo pródigo y el foco está puesto en el hijo. Y este libro tiene todo el foco puesto en el Padre y en la imagen real de Dios, en el carácter verdadero de Dios. Así que se los dejo, si alguno no llegó a anotar, se los puedo mandar, pero léanlos, son libros preciosos, llenos de textos bíblicos, de experiencias personales, muy, muy ricas. Y ahora sí vamos al ejercicio. Le voy a pedir, así como están, no vamos a hacer nada raro, no se asusten, así como están sentados, vamos a tener un momento a solas con Dios, donde vamos a tratar de entregarle lo que anotamos en el papel sobre nuestra imagen de Dios, cómo nos sentimos cada vez que pensamos ciertas cosas de Él que no nos dan libertad, que no nos dan paz, y que Dios nos pueda hablar. Ya nos habló con textos, nos habló con citas,
que les pueda hablar a cada uno de ustedes en su necesidad. Solo Dios sabe la búsqueda sincera de cada uno con Dios, solo Dios sabe las creencias distorsionadas que tenemos cada uno sobre Él, por qué las tenemos, porque de algún lugar salieron y las aprendimos. Entonces este ratito va a ser para que cada uno pueda encontrarse con Dios y este tema, y que sienta que Dios se revela de alguna manera en esta área. Así que así sentados como están, los invito a que puedan cerrar los ojos. El que no se anime a cerrarlos, trate de mirar un punto fijo para no distraerse. Pueden respirar profundo y cuando salga el aire estar en una actitud de entrega con Dios. Y en este encuentro con Dios, recordemos que Dios es bueno, que para siempre es su misericordia, hagamos lo que hagamos, que lo único que quiere es que seamos felices, que podamos vivir en abundancia gracias a Él, y que eso es gratuito, que no hay nada que tengamos que hacer para recibirlo, para merecerlo. Y les voy a pedir que piensen en un lugar de la naturaleza que a ustedes los haga sentir en paz. Dios siempre se manifestó en la naturaleza, es una muestra de quién es Él. Imagínense en un lugar donde están solo ustedes, sintiendo esa presencia de Dios. Piensen cómo se sienten estando en este lugar, qué les genera estar ahí, de paz, tranquilidad. Disfruten de los sonidos que ese lugar de la naturaleza les regala, que Dios les regala, de los aromas que se pueden percibir. De la textura del lugar, si se animan a tocar algo que tengan cerca, tal vez sea el suelo, una roca, algo verde. Y mientras están en este lugar, escuchan pasos, como si alguien se acerca. Y ese alguien es Jesús, que viene una vez más al encuentro, con una mirada que lo único que hace es darnos paz, hacernos sentir bien. Y Jesús te mira y te sienta donde estás y te invita a que pongas tu cabeza en su pecho como lo hizo Juan en el aposento alto. Y hay algo que Jesús te quiere decir hoy sobre quién quiere ser Él para vos, quién es Él. Y te lo va a decir ahora. Te lo va a hacer sentir ahora. Y hay algo que va a regalarte en ese encuentro. Retén este momento, disfrútalo. Y así como están, los que no estén con los ojos cerrados, ahora sí les invito a cerrar los ojos para orar. Gracias, Dios, por tu amor, porque no importa cuán grande creamos que es, siempre es más. Gracias por revelarte a cada uno de nosotros en esta mañana, en este momento.
Ayúdanos a creer en estos encuentros más sobrenaturales, a creer todo lo que Jesús vino a revelarnos, a poder vivir en esa paz y a poder encontrar en la Biblia historias de amor donde permanentemente estás buscando el encuentro. Te entregamos nuestra mente, nuestros pensamientos, te pedimos que los transformes por tu gracia y que nos enseñes a poder vivir lo increíble del Evangelio, lo increíble de tu amor que no podemos comprender, pero que está y hoy queremos aceptarlo. Y te pedimos que nos enseñes a vivir aceptándolo, porque lo necesitamos. En tu nombre, amén.